Y en la pregunta de hoy, para nuestra fidelidad y ser bendecidos por el Señor, ¿son necesarios los diezmos y ofrendas? Levítico capítulo 27, versos 30 y 32. Envía el Señor el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, el diezmo será consagrado a Jehová. Algo que no debemos olvidar es que Dios es el dueño de todo cuanto existe. Y Él nos envía y nos invita a ser mayordomos de su propiedad, y de ello nos pide una parte. El libro Patriarcas y Profetas, en las páginas 564 a la 566, dice: el sistema de los diezmos y las ofrendas tenía por objeto grabar en la mente humana una gran verdad, que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe gratitud por los preciosos dones de su providencia. Hechos capítulo 17, verso 25 nos recuerda: Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. También dice en Salmos 50:10: mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. En Ageo 2:8: mía es la plata y mío es el oro. En reconocimiento de que todas estas cosas procedían de Él, Jehová mandó que una porción de su abundancia le fuese devuelta en donativos y ofrendas para sostener el culto. Aún antes que se pudiera reservar el diezmo, había que reconocer los derechos de Dios. Se le consagraban los primeros frutos que maduraban de cada producto de la tierra. Se apartaban para Dios las primicias de lana cuando se trasquilaban las ovejas, del trigo cuando se trillaba, del aceite y el vino. Las primicias debían presentarse ante el Señor en el santuario y luego se la dedicaban para uso de los sacerdotes. Cuando los hombres de Israel, cargados con las primicias del campo, de las huertas y los viñedos, se congregaban en el tabernáculo, reconocían públicamente la bondad de Dios. Cuando los sacerdotes aceptaban el regalo, el que lo ofrecía, hablando como si estuviera en presencia de Jehová, decía: un arameo a punto de perecer fue mi padre, y describía la estada en Egipto, las aflicciones y angustias de las cuales Dios había librado a Israel. Así, de esta forma, reconociendo que Dios es el dueño de todo, pero también reconociendo las maravillas y obras que el Señor ha realizado en nuestras vidas y cuántas veces nos ha librado. Continuamos leyendo. Las contribuciones que se les exigían a los hebreos para fines religiosos y de caridad representaban por lo menos la cuarta parte de su renta o entradas. Parecería que tan ingente leva de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlo, pero muy al contrario. La fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponía para tener prosperidad. Qué interesante. Daban para que Dios los bendiga más. Casi la cuarta parte, quizá un poco más de sus entradas, se iba en los diezmos, las ofrendas, en el segundo diezmo del cual hablaremos el día viernes. Pero esto no les mermaba su riqueza, no los empobrecía, sino que siendo fieles a Dios, eran más prósperos. Y nosotros hoy estamos probando con Dios. ¿Lo está haciendo usted? Es necesario que lo meditemos. Y culminamos diciendo: meditad bien sobre vuestros caminos. Dice Ageo capítulo 1, versos 2 al 6, 9 al 11 y capítulo
2 versos 16 y 19. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja recibe su jornal en saco roto. Y luego se daba la razón de todo esto. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos. Sencillamente por su infidelidad. Quizá a nosotros nos está pasando igual, porque no hemos puesto lo que significan los diezmos y ofrendas y la fidelidad a Dios en la vida de familia, en nuestra vida personal. Algo muy importante. Medítelo. Señor, gracias porque nos llamas la atención y porque nos llamas también a hacer tu voluntad. Bendice a mis amigos y que podamos hacer un pacto especial contigo, devolviéndote, Señor, lo que tú nos pides. Ponemos este día y esta jornada en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.